Las kokedamas son plantas naturales elaboradas de manera artesanal, siguiendo una técnica tradicional japonesa que consiste en albergar la planta en una maceta orgánica de musgo, y en nuestro caso también lo hacemos de fibra de coco, en forma de bola. De ahí viene su nombre, koke, musgo y dama, bola. Esta singular disciplina deriva de la popular técnica del bonsái con la que se comparten muchas similitudes, sirviéndonos de guía para crear un nuevo concepto que nos permita trabajar con cualquier variedad de planta, proporcionando las condiciones idóneas para un perfecto desarrollo de la misma. Hola y bienvenidos. En este video vamos a ver el proceso de la elaboración de las kokedamas, tanto con musgo como con fibra de coco. Atención a cada uno de los procesos que los vamos a ir indicando. Realmente es muy sencillo realizarlas y como pueden ver ustedes también el resultado es muy bonito. Los materiales que vamos a utilizar para hacer una kokedama son fibra de coco que no se encuentre molida, también el musgo si queremos hacer el otro tipo de contenedor orgánico. Necesitamos tierra negra o sustrato, de preferencia sustrato, o si no con la misma tierra negra que trabajamos, a través de la fibra de coco que nos queda el polvo, podemos mezclar con este polvo y transformarlo en un sustrato. Necesitamos un balde para hacer una mezcla, una plantita que nosotros vamos a realizar la siembra, ¿cierto? De preferencia las primeras experimentaciones con plantas de tipo suculento, que son plantas mucho más fuertes y que soportan más el estrés, se podría decir. Y lo que necesitamos también es un hilo que resista, un hilo fuerte para poder amarrar tanto la fibra de coco como el musgo, pegarlo al interior. La adaptación también para la parte del musgo podemos adaptarlo a través de yogur natural y huevo, que ya lo vamos a ver cómo hacer. En este momento lo que estamos haciendo es preparar la fibra de coco, ¿no? Para tratar de tener los pelos más largos, se podría decir, de la fibra de coco. De esta manera es más fácil envolver a la bola de lodo o de keto, que también que se le conoce, que vamos nosotros a realizar, ¿no? Y se nos haría mucho más sencillo incluso el amar. Entonces, lo que están ahorita procediendo a hacer las alumnas en este caso es tomar la misma tierra negra en las cuales traen sus plantas y ponerlas todas para combinarlas en un balde y añadirle fibra de coco y transformar esto en un sustrato. Luego de tener ya el sustrato listo, lo que procederemos es a colocar el agua para crear una especie de masa de lodo, que también, como les dije, se conoce como keto. Esta masa es la que nosotros la trabajamos y la hacemos como la bola, ¿no? La bola inicial, se podría decir, en donde va a estar sembrada la planta. Siempre pensando que la kokedama en realidad viene a ser como un reemplazo a la maceta, no es un envolvente que reemplaza a la maceta. Al interior seguirá viendo esto que es el sustrato que mantiene viva a la planta. Como podemos ver, ya cada una está formando estas bolas de keto previo a la plantación, ¿no? Las raíces están listas, la planta está lista ya previamente para poder ser sembrada. Algo que tenemos que tener muy claro es que cuando la kokedama está envuelta en musgo necesitará mucha más agua el musgo, ¿no? Para mantenerse en buen estado. Cuando la fibra de coco es en cambio fibra de coco y dependiendo la planta, por lo general se hidratan estas por inmersión, o sea, en un balde metemos la kokedama. Y esto se realiza prácticamente, puede ser una vez a la semana. En cambio con el musgo lo recomendable es regarlo con un aspersor por fuera, ¿no? al musgo, así se mantendrá siempre verde el musgo.
Luego de esto procederemos ya a la preparación del musgo. Cuando vamos a hacer una kokedama en musgo, que es la original en musgo, a esta bola de lodo que tenemos hecho, o de keto que también se le conoce, la bañamos por el exterior, puede ser con yogur natural o puede ser con el huevo. Se la humecta y procedemos a pegar el musgo. Una vez que vamos colocando el musgo, vamos amarrando ya con este hilo para que el musgo quede adherido, y después aproximadamente de unos 5 o 6 meses ya es parte de la bola este musgo. Por eso hay que tener mucho cuidado en el manejo del musgo. Siempre tarda en pegar. Si sabemos que el musgo, dependiendo también de las estaciones climáticas, no se seca un poco, luego otra vez renace, y tenemos que tener un poco de paciencia. Aquí es recomendable darle una vuelta, hacerle un nudo y luego ya comenzar a llevar el hilo por donde nosotros necesitemos, ¿no? La cosa es que no se caiga el musgo hasta que se adapte. Incluso desde el punto de vista estético también podemos utilizar un hilo que sea agradable, ¿no?, a la vista. Las kokedamas pueden presentarse directamente asentadas o también pueden colgarse. Muchos utilizan las kokedamas para colgar en los árboles y se ven estéticamente muy bien. Entonces aquí vemos, ¿no?, cómo se está procediendo a colocar este hilo de kabuya para poder crear este efecto y poderlo colgar. El mismo procedimiento lo utilizamos para hacer en cambio con la fibra de coco. Igual a la bola que tenemos de keto, ahora la forramos con fibra de coco. Como les había dicho, entre más larga sea la fibra es mucho más fácil, porque podemos hacer una cama en donde simplemente la envolvemos. Hacemos un nudo en la parte superior y vamos amarrando. Y aquí podemos ver los resultados tanto con musgo como de fibra de coco, con los diferentes cuidados como les había mencionado para cada uno. Les felicito a las chicas de diseño de jardines y gracias por su colaboración.